Te doy la bienvenida a esta clase del taller introductorio a Python como lenguaje para el estudio económico. Mi nombre es Uriel Velandia y el día de hoy te voy a estar acompañando en esta clase en la cual vamos a estar haciendo la instalación de nuestras herramientas de trabajo. Ahora bien, estas herramientas nos van a permitir ejecutar código de Python desde distintos lugares. En primer lugar, la terminal de comandos, que sencillamente tienes que entender de que es un software que nos ayuda a comunicarnos con la computadora de una forma mucho más ágil, dinámica y eficiente. En segunda medida, herramientas como Colaboratory directamente no las vamos a tener que instalar, pero sí es prudente el hecho de tener una cuenta de Gmail. En tercer lugar, la herramienta más importante para la ciencia de datos y el análisis económico, que corresponde a Anaconda, la cual contiene muchas de las librerías más importantes de Python, como es Pandas, NumPy o Matplotlib. Específicamente vamos a estar trabajando con 4 herramientas. En primer lugar, Python 3.9.5, que es el programa que nos va a permitir darle instrucciones a la computadora para que ésta nos regrese un resultado. En segunda medida, la terminal de comandos, que como ya les venía mencionando, es una forma de interactuar con la computadora. Pero específicamente esta herramienta nos va a permitir movernos a través de archivos, carpetas, crear cosas de una forma mucho más rápida, sin la necesidad de requerir de un explorador de archivos. Por el explorador de archivos nos referimos a una herramienta como lo sería esta, donde tenemos acceso a todos nuestros documentos, descargas o el mismo escritorio. En tercer lugar, vamos a requerir de un editor de código, el cual nos va a permitir escribir código de Python o de cualquier lenguaje de programación de una forma mucho más legible, de tal forma que podamos entenderlo de forma rápida qué es lo que estamos haciendo. En cuarta medida, y como ya se les venía adelantando, Anaconda. Anaconda es la herramienta que va a recopilar todas estas herramientas. De por sí Anaconda tiene por dentro instalado Python 3.9.5, tiene su propia terminal, tiene también su propio editor de código, inclusive podemos añadirle algún otro editor de código, ya veremos cómo. Pero simplemente quiero que te quedes con que Anaconda recopila todas estas herramientas en una interfaz gráfica. Entonces, cuando ya hayamos aprendido cómo utilizar Python 3.9.5, cómo movernos a través de una terminal para darle instrucciones a la computadora y que ésta nos regrese resultados, así como a trabajar con un editor de código y conocer sus ventajas y desventajas, pues nos daremos cuenta cuál es la funcionalidad y cómo podemos dominar completamente el poder que nos ofrece Anaconda, esas ventajas que ofrece el uso de una interfaz gráfica, el cual veremos en la última sesión de este taller. Sin más, debemos entender que Python 3.9.5 simplemente es una terminal, es un lenguaje, es un programa que se encarga de recibir línea de código por línea de código, traducirlo al lenguaje del computador, hace los procesos internamente y nos regresa un resultado. Desde aquí podremos ejecutar líneas de código tan básicas como la creación de variables, definir funciones, aunque no es tan recomendable cuando vamos a trabajar programas complejos, porque cuando trabajamos con programas complejos generalmente tenemos que hacer una definición de variables, una definición de procesos, distintas condiciones en las cuales no las vamos a poder hacer en una sola línea de código, en la cual vamos a requerir de escribir muchas más líneas de código y por lo cual es mucho más prudente trabajar con editores de código como lo sería Atom, Visual Studio Code o inclusive el bloc de notas para este tipo de funciones, aunque lo recomendable es directamente utilizar un editor de código que lo que haga es resaltarnos la sintaxis de forma tal que podamos escribir código de una forma muy precisa, cosa que ya vamos a ver un poquito más adelante. En cuanto a la terminal que vamos a estar utilizando a lo largo de este taller, quiero que sepas que si tú tienes instalado Windows 10 en tu computadora, tú ya podrías estar siguiendo este curso sin la necesidad de instalar una terminal adicional. Sin embargo, las terminales que ya vienen instaladas en Windows, como lo pueden ser CMD y PowerShell, son terminales que están específicamente diseñadas para Windows y que no admiten comandos de otro tipo de sistemas operativos, como son aquellos basados en Unix. Por sistemas basados en Unix nos referimos a los sistemas operativos como lo pueden ser macOS, Linux, distribuciones como Debian, Ubuntu. En este tipo de sistemas tienen unos comandos únicos que pues son mucho más amigables, que son mucho más fáciles de recordar y que permiten que podamos trabajar con múltiples sistemas operativos con distintas terminales. Entonces, la terminal con la cual nos vamos a quedar en este curso es la terminal de Sender, que es la que tú puedes ver a la derecha. La diferencia entre una y otra, te repito, es que podemos ejecutar comandos basados en Unix.
Respecto a los editores de texto o editores de código, como también se les suele denominar, quiero que sepas que hay una gran variedad en el mercado. Encontramos editores como Atom, Sublime Text, Visual Studio Code o inclusive podríamos, si quisiéramos hacerlo, trabajar con el mismo bloc de notas para escribir código de Python, pero que por unas razones que vamos a exponer en unas diapositivas consecuentes, nos daremos cuenta que no es lo más eficiente del mundo. En este curso quiero que sepas que nos vamos a quedar con el editor de código Visual Studio Code, que en este caso es el de la derecha. Este editor de código es un editor de código desarrollado por la empresa de Microsoft y que tiene unas particularidades y unos plugins que nos permiten hacer el editor de código mucho más editable, añadirle diversas extensiones que nos va a permitir trabajar con diversos lenguajes de programación. Entonces, antes que nada, te estarás preguntando qué es un editor de código o por qué lo vamos a requerir y por qué puede ser un editor que funciona para múltiples lenguajes de programación. Bueno, quiero que sepas que un editor de código sencillamente es un editor o un programa que te permite escribir, editar y trabajar con archivos de texto plano. Te preguntarás qué es un archivo de texto plano. Sencillamente, un archivo de texto plano es un archivo que no requiere de un programa especial para ser interpretado. Es decir, es un archivo que si quisiéramos se podría abrir desde el bloc de notas y se podría entender de una forma muy fácil. A la izquierda puedes observar un archivo de texto plano y a la derecha un archivo de tipo binario, que en este caso es un documento de Word. Si tú observas, en ambos casos tenemos scripts de Python que por el momento quiero que no te estreses ni te preocupes, simplemente quiero que te quedes con que es exactamente el mismo código de Python, solamente que escrito en primer lugar a la izquierda en el bloc de notas y a la derecha escrito desde Word. Si tú tratases de guardar ese archivo de Word para después abrirlo con el bloc de notas, te encontrarías con algo similar a esto. Te darás cuenta que a la izquierda el texto se puede entender rápidamente, pese a que tiene su sintaxis especial, pero a la derecha encontraremos símbolos extraños y diversas cosas que realmente no hacen sentido con lo que nosotros podríamos entender a simple vista. Y es porque precisamente el programa de Word en este caso lo que hace es cada uno de esos cambios que tú estás haciendo, esas letras que escribes, las transforma y las interpreta, porque al fin y al cabo en Word nosotros podemos insertar imágenes, podemos agregarle espaciado especial, podemos señalar de cierta manera cierta letra, la podemos poner en negrilla, en cursiva. Entonces todas esas adiciones hacen de que no sea un archivo de texto plano, porque un programa especial tiene que interpretar todas esas instrucciones para poder realmente presentar esa información. Entonces, la principal diferencia es que los editores de código permiten trabajar con archivos de texto plano, que en últimas son en los que se basa cualquier lenguaje de programación, es decir, los lenguajes que tenemos hacia la izquierda. Entonces, ¿por qué nosotros debemos trabajar con un editor de código y no con el bloc de notas? ¿Por qué realmente tenemos que hacerlo con uno y no con otro? Bueno, sencillamente quiero que observen la siguiente imagen. Tenemos exactamente el mismo script que en la diapositiva anterior. Tenemos el script de Python que define una función run y que ejecuta unas cosas locas y que al fondo dice if name igual main y bueno, esas cuestiones. Si observas, el editor de código, cuando tú le agregas una extensión especial, permite resaltar la sintaxis, permite desglosar dónde comienza y dónde termina un bloque de código. Esta es la principal función que tiene un editor de código, resaltarnos la sintaxis, ayudarnos a que cuando dejamos un espacio que no nos conviene, podamos eliminarlo, a identificar errores de una forma mucho más ágil, a señalarlos cuando tenemos un error en la escritura de la sintaxis, cuando estamos creando una variable de una forma errónea. El editor de código en últimas nos va a permitir hacer el trabajo de una forma mucho más rápida, eficiente, cometer menos errores y en últimas ayudarnos a depurar ese código que vamos a estar utilizando para el análisis económico. Entonces, mientras menos tiempo gastemos en escribir ese código y podamos garantizar de que la calidad es más alta, tendremos que optar por este tipo de herramientas que en últimas nos hacen el trabajo mucho más sencillo. Entonces, por último, hablarles de la herramienta indispensable que será Anaconda, que la veremos cómo instalarla en la siguiente diapositiva, pero que quiero que te quedes con que recopila todas estas herramientas y que pues es una herramienta bastante completa. Entonces pasemos de una vez a la instalación de nuestras dependencias para de una vez finalizar con esta clase.
Para instalar todas nuestras herramientas, inicialmente vamos a irnos al navegador, vamos a buscar la página semder.net, de la cual podremos descargar nuestra terminal. En este caso vamos a descargar la opción de descargar full, que es la que contiene la mayoría de herramientas y extensiones que nos van a permitir abordar todo el curso. Después vamos a irnos por favor a la página de python.org, en la cual vamos a encontrar el instalador de Python. Vamos a irnos a la opción de download sin darle clic, y a la derecha aquí encontraremos el Python que él identifica que es para nuestro sistema. Él automáticamente reconoce que yo estoy trabajando desde Windows, entonces directamente ya me ofrece esa opción. Entonces simplemente damos acá y automáticamente el instalador se empieza a descargar. En tercer lugar vamos a buscar Visual Studio Code, que aparecerá como code.visualstudio.com y nos aparecerá en la primera casilla. Descargamos esto también para Windows. Y por último nos vamos a ir a la página de Anaconda para tener descargado el instalador. Desde aquí vamos por favor a la parte de descargar y nos vamos a Download Anaconda Installers. Él nos va a llevar a una página donde, dependiendo de nuestro sistema operativo, podremos descargar para cada una de ellas. En este caso, como yo soy Windows 10 y mi sistema es de 64 bits, yo haré la descarga de el instalador de esa versión. Nos descargamos acá y listo. Una vez se termine de descargar el instalador, podremos hacer el proceso de instalación como es de costumbre. Para el tema de Semder, como es una carpeta que contiene muchos archivos, yo lo que recomiendo es extraerlo en una carpeta que ustedes sepan que es específica para esta cosa. En especial la voy a guardar en el curso básico de Python, en Word Tools, aquí, y voy a decirle que descargue todos esos documentos allá. De esa forma todos los documentos de Semder que estaban comprimidos van a terminar en esa carpeta. Creo que ya está. En segunda medida Python, vamos a abrir el instalador. Como observan, listo. Tenemos que seleccionar Add Python 3.9 to Path. Esto lo que nos va a permitir es ejecutar código de Python desde nuestras terminales, inclusive desde las que tenemos en Windows, pero adicionalmente la que tenemos, que en este caso es Semder. Por último, le damos clic en Install Now. Nos va a permitir, si queremos hacer cambios, efectivamente, queremos de que se instale. Él va a hacer la instalación y todo el proceso. Aquí podemos ver el instalador de todo el proceso. Esperemos un momentico que se va a estar descargando y haciendo toda la instalación. Este proceso básicamente lo vamos a tener que repetir con Visual Studio y con Anaconda. Mi recomendación es que una vez tengamos instalado cada una de estas herramientas, las agreguen a la pantalla de inicio, de tal forma que las puedan tener en esta sección. Cuando ya las tengamos instaladas, nosotros las vamos a poder arrastrar, ya les voy a enseñar cómo, para que queden en esta pantalla de inicio y simplemente con darle un clic podamos abrirlo. Listo. Y aquí ya simplemente le damos en Close. Ya podemos aquí cerrar todas estas configuraciones, abrir Visual Studio. Listo, aquí nos va a presentar todo el contrato de licencia y todas estas cuestiones. Simplemente si quisieran leerlo pueden leer todos los términos y condiciones. Yo como tal ya lo hice y ya tengo instalado Visual Studio. Aquí le daría en siguiente, pero como yo ya tengo Visual Studio Code instalado, simplemente se le da en siguiente. Él les va a preguntar dónde se quiere guardar la carpeta y todas estas cuestiones, pero como en mi caso yo ya lo tengo instalado, entonces en este caso no lo voy a hacer. Y en tercer lugar, Anaconda, exactamente el mismo proceso. Él les va a preguntar si el dispositivo, o en este caso el instalador, puede hacer cambios en tu dispositivo. Le hacen Next, te preguntará si estás de acuerdo con los términos y condiciones de la licencia. Tú le vas a estar que Agree, es decir, que estás de acuerdo. En mi caso, por obvias razones, yo tampoco lo puedo instalar porque ya lo tengo instalado. Entonces, en este caso, sí, voy a retirarme y bueno. Con eso habremos finalizado la instalación de todas nuestras herramientas. Si tienen alguna duda, inquietud o presentan algún inconveniente al momento de instalar cualquiera de estas herramientas, me pueden escribir por favor
a el número que les estaré dejando en el mismo mensaje de texto, para que por favor estén pendientes, para que guardemos una cita en la cual resolvamos esas dudas, inquietudes, o observemos cuáles herramientas podríamos tratar de acoplar a cada uno de sus sistemas para que no se vayan a perder el contenido del taller. Para agregar cada una de nuestras herramientas a nuestra pantalla de inicio y poder acceder a ellas de una forma rápida y ágil, basta con escribir el nombre de cada una de estas en este lugar, ejemplo Visual Studio Code, la anclamos a la pantalla de inicio y si observan nos va a aparecer acá. Bastará con organizarla en algún puesto en el que deseamos, editor de texto. Con eso ya lo tendremos en nuestra pantalla de inicio. Lo mismo podremos hacer con la aplicación de Anaconda, para que poder tenerla por lo menos en la pantalla de inicio y poder acceder a ella de una forma mucho más rápida. Podremos revisar de que ya nos aparece acá y aquí simplemente la arrastramos nuevamente hasta los distintos lugares en los cuales la vamos a dejar. Sin más, nos vemos en la próxima sesión del taller.